Lo sabe, tú lo sabes, yo lo sé, él lo sabe, todos lo sabemos. Conjuguémoslo por favor porque es necesario. Tú sabías que teníamos en la señal de Pichincha Universal Black Sabbath para Black iniciar Sabbath, con Paranoid. con todo. Acá en la capital de los ecuatorianos usted nos puede sintonizar por la 95.3, 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí. Yo jamás solo, muy bien acompañado. Chimi se ha saltado debajo del ocaso y ha venido a la mañanita. Así que, ¿cómo estás, don Chimi? Adrián Acosta. ¿Cómo estás, mi estimado Andrés? Un gusto acompañarte nuevamente. Bueno, desde el día lunes ya va a estar bien acompañado estoy bien por acompañado. la Sofi Montoya, ¿no? Sí, Así sí, que sí. te veo muy contento. Pero loco, muy estamos alegre, pasando ¿no? tanto tiempo juntos que ya creo que nos estamos empezando a parecer. Sí. ¿No? Ya solo falta que vayamos juntos al baño nomás, oye. No, habla serio. Habla serio. Compórtate, No, compórtate. tampoco así. Bueno, oye, pero Oye. mira, empezábamos este programa con Ujú. esa canción de Black Sabbath, ¿no? Paranoid. Sí, Sí, y yo creo que esta semana ha sido sí, bastante no. complicada, una semana Complicada, bastante loca en el tema álgida, político, sí, muy sí. álgida, ¿no? Mira, hemos tenido el tema de... Asesinaron a un presidente de la República, el magnicidio en Haití, o sea, cosas Sí, particulares hoy. tuvimos la renuncia de Pablo Celi, pero está el rollo ahí de que, en el sentido de que no buscan la salida, no encuentran la salida jurídica para nombrar un reemplazo hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social logre hacer el concurso, porque eso va a demorar por lo menos unos 5 o 6 meses para poder elegir al nuevo Contralor General del Estado. Y también un tema candente que vivimos en esta semana fue el relacionado al alcalde de Quito, Jorge Yunda. Pues esto también ha sido un verdadero culebrón que lo vamos a estar comentando más adelante, pero en definitiva ha sido una semana bastante álgida en el tema político, tanto aquí en el país como también a nivel internacional. A ver, tenemos acá una hoja de ruta trazada. A ver, solucioname, Cuchito, ese tema del audio. Me dicen que estamos teniendo un pequeño inconveniente. Yo sí los escucho a ustedes, yo sí los puedo mirar, yo sí los puedo sintonizar, nos dicen algunos amigos oyentes por acá. Pero los que no nos puedan escuchar, avisen, peguen el chiflo, digan algo. Tenemos una hoja de ruta, te decía Chimi, Adrián, ya no sé cómo decirte, hermano, todos los días nos vemos. Oye, Ya no sabes ni en qué programa estás, ¿no? ya no sé ni en qué programa estoy, oye, paso casi todo el día aquí, entonces ya creo que soy un activo fijo de la radio. Oye, a ver, un pequeño momentito que vamos a arreglar este tema del micrófono, avísame cuando ya esté, Cuchito. Pero bueno, les decía lo siguiente, tenemos trazado una hoja de ruta, tenemos el tema de Haití y tenemos el tema Jorge Yunda. ¿Con qué te gustaría ir, don Chimi? A ver, yo creo que vamos a lo más cercano, ya que respondemos a un público más capitalino y también de la provincia. Así que, ¿te parece si empezamos con el tema del alcalde Jorge Yunda? Vamos entonces con el tema Jorge Yunda, a meterle leña al fuego. Le voy a pedir al Chris Maila, que está ahora en la transmisión en vivo, que nos ayude con el videíto de Jorge Yunda, de lo que dijo el día de ayer en una rueda de prensa que calentó un poco el escenario para la capital, acefalía institucional, de lleno también otra situación que es la serruchada de piso que está viviendo la alcaldía y otra situación más preocupante que pasa con los liderazgos en Quito. Así que échele, don Chris Maila, para ver qué ha dicho el señor hasta ahora, creo que burgomaestre. Bien, veamos, miremos. Bueno, en un país de derecho, y si es que somos respetuosos de la ley y de lo que se emite a través de la justicia constitucional, se evidencia una violación de mis derechos constitucionales en esta comisión de mesa, en esta reunión de 4 concejales para buscar ciertos argumentos para remover a un alcalde sin que haya causales de fondo. Seguiremos en el despacho no porque yo tenga algo de mi propiedad, aquí esto le pertenece a la ciudad, sino porque me lo gané en las urnas y eso lo vamos a defender. ¿Y realmente esta medida
cautelar está por delante de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, que en un momento usted dijo que iba a acatar. Yo no soy abogado, pero los derechos de un ser humano están por encima de cualquier formalidad y espero que así se pronuncie la justicia. Si la Corte Constitucional revoca la decisión de primera instancia con la que se concedió la acción de protección, ¿respetará ya esa decisión? Pero por supuesto, si las instancias agotándose aquí en la ciudad y en la legislación ecuatoriana, y si se atropellan mis derechos como están evidenciados, y tengo que irme a la casa, miré, pero seguiré dando la lucha en las cortes internacionales donde no habrán Twitter, no habrá portales digitales, ni injerencia política, ahí haremos reivindicar nuestros legítimos derechos. A ver, caliente para la capital de los ecuatorianos. Yo no sé cómo interpretar esto, Chimi, Adrián, pero efectivamente esta vaina se va poniendo cada vez más caliente. Hay una cefalía institucional, lo decíamos en el preludio de este pequeño videíto. Y esto preocupa, ¿sabes por qué? Porque yo considero que existe una especie de boicot para hacerse de la alcaldía, vulnerando incluso algunos derechos. Yo no quiero justificar la gestión de Yunda, que ha sido pésima, hay que decirlo, con toda la letra, con toda la palabra, ha sido pésima, igual que la de Rodas. Pero a mí sí me parece que existe una confabulación para hacerse de la alcaldía de Quito, porque evidentemente este señor no expresa ni la textura, ni la piel, ni la composición de clase a la que están acostumbradas las élites quiteñas. Entonces eso hay que decirlo también. Y yo no sé qué vaya a pasar, porque también hay una crisis de liderazgo en la capital. Yo no veo en el horizonte un liderazgo fuerte acá en la capital de los ecuatorianos, dígase joven, dígase una persona que ya tenga recorrido, que pueda de alguna forma tomar la posta, la batuta de lo que está sucediendo dentro de la capital. Lo de Guarderas para mí no tiene nombre. Sí, definitivamente yo considero que aquí hay que analizar algunos factores. El primero tiene que ver con que bueno, el Consejo Metropolitano tenía la facultad, de acuerdo al COTAD, para tramitar y resolver pedidos de remoción, en este caso en contra del alcalde Jorge Yunda. Sin embargo, yo también he visto algunos análisis en el sentido de que esto crea un mal precedente porque se abusó de esta facultad. Porque mira, yo te pongo un ejemplo, en el caso del presidente de la República, la Asamblea Nacional tiene plenamente la facultad de poder iniciar un juicio político y destituir a un presidente de la República, eso dice la Constitución. Pero, ¿qué pasaría si es que no hay los sustentos debidos, pero hay los votos? Y destituyes a un presidente de la República porque simplemente la Constitución lo permite y tienes el número de votos suficientes. Más o menos de eso estaría pasando en la alcaldía de Quito, porque hubo los 15 votos, pero no los argumentos no eran muy sólidos. Entonces, recordemos que también comparecieron colectivos que desistieron de la denuncia, o sea, del pedido de remoción de la alcaldía, porque decían que esa no era la vía. Entonces, ¿para qué hicieron todo el alboroto para pedir la remoción del alcalde? Digo, hay una configuración de varias irregularidades. A lo largo de la historia, Quito ha tenido 24 alcaldes, por ejemplo, y esto es una votación popular, o sea, hay gente que ha sido convocada a las urnas para que elija a su alcalde. De hecho, esta situación no tiene precedente en la historia de la ciudad. Y Yunda, de ya ser definitiva su remoción, sería el primer alcalde en la historia de la capital en ser removido. El primer alcalde removido, así es. No hay un precedente en la historia de los alcaldes de la capital ecuatoriana. Sí, ha habido alcaldes que han sido han salido de sus puestos, pero no por esta figura de la remoción a través de un consejo, sino a través de la revocatoria del mandato en las urnas, como fue el caso del alcalde de Loja, el Chato Castillo, José Bolívar Castillo. Entonces yo considero que tal vez hubiera sido más saludable que se vaya por este mecanismo constitucional aquí en la capital ecuatoriana,
y pues no de esta manera, porque aquí únicamente con 15 votos por intereses más políticos, por tomarse la alcaldía, al final se han impuesto y le han sacado al alcalde. Insisto, esto es legal porque el COTAD les permite, pero no ha sido debidamente sustentado los argumentos. Permíteme agregar algo, don Chimi, a lo que acabas de decir, que me parece súper interesante esta información. Tú hablaste de la remoción de las autoridades vía consulta popular, vía revocatoria del mandato. Ese es el concepto jurídico establecido. Y acá tenemos una información que me llama la atención porque esta revocatoria del mandato establece que evidentemente los que tienen que recolectar esas firmas son las personas que están exigiendo que ese mandato ya no tenga funciones o vigencia. Y es que los alcaldes cesados por este concepto, revocatoria del mandato, fueron José Bolívar Castillo de Loja, Jorge Sencuch de Tiguinza, Luis Mendoza de Junín, Víctor González de Pablo VI, Segundo Mejía de Palanda y Doris López de Jaramillo. Eso es lo que tenemos en la historia ecuatoriana de alcaldes que han sufrido revocatoria del mandato en nuestro terruño. Pero sin duda el caso más sonado fue el del Chato Castillo, por ser una ciudad más grande y también por tratarse de un personaje con mayor trayectoria política, como es el Chato Castillo. Y bailarín ha sido el Chato, ¿no? Totalmente, alguna vez habíamos analizado justamente el tema de los camisetazos, y ahí veíamos que el Chato Castillo tiene un largo historial referente a los cambios de camiseta justamente, pero sabes que a mí también lo que sí me llama la atención, y tú señalabas, hacías una comparación en lo que, bueno, sin duda ha sido muy deficiente la administración del alcalde Yunda, hay baches en la ciudad por todo lado, no ha habido mayor obra pública, pero yo sí considero, y en eso pueden coincidir muchas personas, muchos sectores, que la alcaldía de Mauricio Rodas por lo menos fue el triple de peor, digámoslo así, pongámoslo en esos términos, que la administración de Yunda. Y en ese caso también hubo un pedido de revocatoria en el Consejo de remoción en el Consejo Metropolitano, pero no se dio paso. Mira, y ahí se opusieron en ese entonces concejales como Eduardo del Pozo, que en esta ocasión apoyaron abiertamente la remoción de Yunda. En ese tiempo también estuvo el concejal, bueno, se me fue, Fernando Morales también. Fernando Morales, sí. Y en ese caso, en esa ocasión se hicieron los locos prácticamente y no apoyaron este pedido de remoción en contra del alcalde Mauricio Rodas. Y ahí existían incluso algunos hechos que yo podría decir que fueron más graves. Hubo denuncias en el caso Odebrecht, por la construcción, ¿no?, del nuevo aeropuerto de Quito. Se hablaba de 1.500 millones de dólares en un informe de Contraloría, pero que curiosamente después nadie dijo ya nada de ese informe, desapareció, esto en manos de Contralor Pablo Celi, para variar. Y acuérdate también que en algún evento público se filtró unas imágenes de Mauricio Rodas que estaba en estado etílico. Tú recordarás, ¿no? Es decir, yo creo que hubo hechos más lamentables, incluso bochornosos en la administración de Mauricio Rodas, y no pasó absolutamente nada. Y aquí hay que agregar que Mauricio Rodas tuvo el respaldo de la prensa. Aquí pesó mucho la pauta. Y yo tuve la oportunidad incluso de hacer una investigación respecto al tema comunicacional en la alcaldía de Mauricio Rodas, y él se gastó más de 20 millones de dólares en campañas de publicidad. Y en esa ocasión recuerdo que le entrevistaba también al vecino Mario Guayasamín, que fue concejal en la temporada de Mauricio Rodas, y él nos contaba cosas muy alarmantes. Y yo también constaté que, revisando documentos de contratación pública, había una consultoría para remodelar la sala de prensa del municipio, cuando hasta hoy no tiene sala de prensa el municipio de Quito. Las ruedas de prensa se dan en el despacho del alcalde o también en el salón de sesiones, pero no tienen una sala de prensa, pero sin embargo se había contratado una consultoría para remodelar la sala de prensa. Mira tú, entonces sí hubo hechos más lamentables si comparamos con la administración de Jorge Yunda, pero aquí ha habido evidentemente un interés más político antes que analizar los hechos objetivamente respecto a la administración en sí. Ahora,
Interesante lo que nos planteas, Adrián, pero yo quisiera que avancemos en el tiempo y en ese tiempo nos demos cuenta de algunos hechos que son inéditos para la alcaldía de Quito, para la institucionalidad de esta ciudad, tomando en cuenta lo que ya ha sucedido, ¿no? A mí me parece que la situación de la alcaldía también responde a una incapacidad de decir: yo tengo un interés político, me afilio a me adscribo a esta orientación política ideológica, tengo esta vocación de servicio y trabajo con esta agenda programática. Yo creo que en ese sentido Jorge Yunda ha sido bastante escueto, bastante blandengue, con una indefinición impresionante. De hecho, hay algunos datos acá que dan cuenta de cómo ha sido su comportamiento político y creo que es lo que le termina pasando factura, porque ha sido muy bailarín, digamos. Yunda estuvo en la asamblea, recordemos, desde el 25 de agosto de 2017. Yunda, por ejemplo, apoyó el enjuiciamiento penal en contra de Glass. Yunda respaldó el referéndum y plebiscito de 2018. Junto con Moreno, junto con Creo, junto con el Partido Social Cristiano y Pachacutic. Aprobó también en la Comisión Especializada Ocasional el trámite para las leyes de aplicación de las preguntas 3 y 6 de la consulta popular, por ejemplo, que facilitaban al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio su gestión dentro de la reforma del Estado. Estuvo también a favor de la gestión de Julio César Trujillo. Hay una serie de cuestiones. Por ejemplo, otra cosa, voto a favor de la destitución de Carlos Ochoa como ex superintendente de comunicación. También estuvo a favor de la moción para que Elizabeth Cabezas, después mencionada en estos audios que se filtraron cuando conversaba con María Paula Romo, para una votación e investigar a Lenín Moreno por los INA Papers. Fue develado esto, ¿no? Y él estuvo a favor de Elizabeth Cabezas. Él pidió y mocionó para que Elizabeth Cabezas sea la presidenta del legislativo. Entonces, mira, fíjate, acá también tenemos otro dato. También estuvo a favor de las principales reformas económicas. Por ejemplo, la derogatoria de la ley de plusvalía y los artículos 130 y 121 de la ley de fomento productivo. Entonces, yo creo que eso termina pasándole factura. Y hoy algunos oyentes nos preguntan qué pasó entonces con esa situación política, porque eso marca un antes y un después en la gestión de Yunda. Entonces empiezan a hacer transfugismo por ahí, ¿no? Acuerdos por debajo de la mesa, pactos políticos que no se veían, que no eran a la luz pública para no quemarse, digámoslo así, por la baja credibilidad del gobierno, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos una situación que a mí me preocupa porque la denuncia que la hacen es María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Y esta persona dice que el proceso jurídico en contra de Yunda tiene algunas vulneraciones y accesos no autorizados al sistema de sorteos de la función judicial. Habla también de una especie de hackeo a nivel informático. Entonces a mí me preocupa esta situación. ¿Sabes por qué? Porque las personas que le otorgan las medidas cautelares son Carlos Enrique Soto y la otra jueza que también facilitó el tema es María Belén Domínguez. Esta acción de protección y el otro juez las medidas cautelares. Y estos jueces justamente ya fueron suspendidos y el Consejo de la Judicatura presentó un pedido en la Fiscalía para que se investigue porque esto constituye un delito. Pero yo comparto interceptación de datos, es muy grave. Es muy grave. Y también recordemos que el día de ayer el Tribunal Contencioso Electoral respondió el pedido de aclaración que hizo justamente la defensa de Jorge Yunda y con eso ya prácticamente queda ratificada la remoción y en ese sentido es que el alcalde en una improvisada rueda de prensa desde su casa, ¿no? Sí. Anunció que va por las vías internacionales. Pero yo comparto plenamente contigo, Andrés, lo que tú planteabas, en el sentido de que Jorge Yunda también ha sido un bailarín, ¿no? Todo lo que tú mencionabas, porque recordemos que él llegó a la Asamblea Nacional
bajo la bandera de Alianza País, en ese momento Ujú. bajo el liderazgo del entonces, del expresidente Rafael Correa. Ajá. Y luego él también se viró, igual que Lenín Moreno, traicionó a los principios y se pasó a la oposición. Pero esto de bailarín viene desde hace mucho tiempo. Te voy a contar Cuando bailaba un en Zairo. no, después, bueno, ya. Ya. Acuérdate que Jorge Yunda integró también el CONARTEL. Claro, claro, claro. El CONARTEL, y en ese tiempo hubo una disputa con algunos medios de comunicación y concretamente también con Gama Visión. Recuerdo yo que en ese tiempo El CONARTEL, Mira, el CONATEL es el Consejo de Regulación de Exactamente. Radiodifusión y Telecomunicación. Exactamente. Era. Porque ahora es Eh, el Arcotel. Exactamente, Jorge Yunda integró este CONARTEL, y en determinado momento hubo algún conflicto con algunos medios de comunicación, entre ellos Gama Visión, del cual era gerente general el señor Nicolás Vega, y ellos Ya. se encontraron en determinado momento en alguna diligencia por alguna controversia que hubo, y hubo agresión física. El señor Vega, recuerdo, le dio un cabezazo a Yunda. Fue algo muy muy fuerte. Ah, mira esto. tú. Mira tú, pero después terminaron haciéndose compadres, terminaron como ñaños, Qué loco. porque Yunda terminó... O sea, Vega fue y le plantó sí, su cabezazo en la cara exactamente. a Yunda. Sí, eso fue algo, o sea, algo fue muy terrible en realidad, pero después de un tiempo se hicieron muy amigos, e incluso Nicolás Vega pasó a ser el gerente general de todos los medios de comunicación de Jorge Yunda. Y luego ya se fue fue también a la presidencia del Nacional en ese tiempo. Ha sido de cabecearle entonces. Sí, sí, sí. Sí, Oigan. definitivamente muy bailarín, muy Oigan, bailarín. quédense ahí en la sintonía de Radio Pichincha. Inmediatamente volvemos con más novedades. Lo sientes, yo lo siento, tú lo sientes, tú sí lo sientes. Por supuesto que sí. Ahí está, en la Estimado Rey. vena, en la vena. Vos sabes que este pana que está conmigo, el Adrián, es fundador de la Concha Acústica. Fundador de la Concha Bueno, Acústica, no de la Concha metalero. Acústica, del Metalero. festival de rock que se hacía en la Concha Acústica, ¿Ves? porque Ahí la está. Concha Acústica debe tener ya unos 60 años por lo menos, pero Y vos no tendrás. nosotros no, nosotros fundamos el festival Qué de locura, rock, ¿no? que se llama y que se sigue todavía realizando hasta ahora, Al Sur del Cielo. Al sur del cielo. Festival de rock en la Concha Acústica, que se realiza los 31 de diciembre de cada año. Oye, acá tengo un tuit simpático, quiero hacer un pequeño paréntesis, disculpen la digresión. Verán, dice, Salim Saidán, en algún momento lo entrevisté a este señor. Tuvimos una conversación acerca del Consejo de Participación Ciudadana y Transitorio. Dice, periodismo ligero, simplón y racista de la posta. Secretario de Comunicación, Bonilla, grabando TikTok en oficina con canciones vulgares de reggaetón. Abogados constitucionalistas, de entre comillas, presentando cualquier cosa y obteniendo resultados a las pocas horas. ¿Qué hicimos para merecer todo esto en el país? Yo también me pregunto, ¿qué hicimos para merecer todo esto en el país? Y yo creo, Adrián, que hay que hacer una profunda reflexión colectiva de esto, porque a veces nosotros nos hacemos los desentendidos, a mí no me afecta, a mí no me pasa nada, yo tengo mi metro cuadrado, yo tengo ahí mi... Yo creo que la política en el país la política en el Ecuador es la sumatoria de su dinámica parroquial. ¿Ya? Cada parroquia tiene su propia dinámica, sumamos todo eso, hacemos política en el Ecuador. Y eso sí me llama la atención, porque esto se vincula de manera directa con lo que estamos viendo hoy por hoy en Quito. Y dicho sea de paso, parece que en Guayaquil sucede una cosa completamente distinta. Hay una situación institucional similar en torno a presuntos actos de corrupción. Pero allá, como ya sabemos quién manda, quién pone orden, cómo es la situación, a pesar de que existe una confesión de parte por parte, valga la redundancia, de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, que dice que yo ordené poner esas camionetas en la pista para que no aterrice el avión de Iberia. Y lo volvería a hacer. A pesar de aquello, Fiscalía dice, nanay,
Sí, tienes toda la razón, Andrés, Nanay. porque Cynthia Viteri no solo se responsabilizó, sino que advirtió que lo volvería a hacer en defensa de los ecuatorianos. Y este constituyó un hecho bastante grave, porque se trató de poner en riesgo la vida incluso de los pilotos, porque recordemos que venían dos vuelos desde Europa, el uno de KLM y el otro de Iberia, y eran justamente vuelos humanitarios que venían hasta la ciudad de Guayaquil para poder sacar del país a cientos de europeos que estaban varados aquí justamente por el tema de la pandemia, y estos vuelos humanitarios no pudieron ingresar al puerto principal, y esto es un hecho bastante grave, incluso penado a nivel internacional. Pero no se lo sanciona de la misma manera que se está haciendo con Yunda. Entonces, cálmense un poco, no es que le esté defendiendo. Yo coincido y lo dijimos al inicio de este programa. Ha hecho una pésima gestión dentro de la alcaldía. Ha hecho una pésima gestión. Yo creo que lo mejor que pudo hacer fue al inicio de la pandemia. De ahí nada más. O sea, de ahí todo es rojo para la gestión de la alcaldía de Quito. Todo. No hay una sola cosa que haya trascendido más allá de este plan de pavimentación de las calles, que incluso no ha logrado ser concluido, pero que era algo que ya estaba previsto incluso en el plan de gobierno de Rodas. Pero eso no nos exime de decir las cosas como son. ¿Por qué hay una celeridad con sacarlo de la alcaldía de Quito? ¿Y por qué con una persona que confiesa y dice yo lo hice y lo volvería a hacer, la justicia no actúa de la misma forma? Los concejales no actúan de la misma forma. No hay una presión de la misma forma. Entonces yo te pregunto, Adrián, ¿tú crees que en este conflicto también hay un conflicto de clase social? ¿Un conflicto de identidad social? ¿De raza quizá? Bueno, este es un tema bastante discutible, pero yo veo que más evidentemente hay un interés netamente político por apoderarse de la alcaldía. Tú dices que prevalece los business acá. Sí, totalmente, porque ya se anunciaba que se van a hacer cambios obviamente en todas las secretarías y direcciones del municipio, en todas las zonales, ¿no? Entonces sí, y lo que tú mencionabas respecto a la alcaldesa de Guayaquil, aquí no valió lo que se dice a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Entonces habría que preguntarle a la fiscal qué pasó, a la fiscalía qué pasó. Claro. O sea, esto es como que hay un asesinato y tú confiesas. Claro, y el asesino dice yo le maté, aquí está el arma y lo volvería a hacer. Y la fiscalía le dice no tiene nada que ver, no está involucrado, vaya nomás, no pasa nada. Así descanse. Resulta más o menos. Tome asiento y descanse. Y o sea, que es un mal precedente, porque mira, o sea, la imagen de la justicia, cómo queda en este caso de la fiscalía. Y bueno, y también hay que señalar que la imagen del alcalde Yunda también sí fue duramente afectada por algunos hechos. Mira, por ejemplo, aquí nos dice Isa Isurieta, dice, y para variar, el hijo fascineroso le termina fregando al alcalde. Sí, y yo creo que este hecho mediáticamente sí le golpeó mucho. Recuerda los chats que se revelaron, que fueron filtrados a medios de comunicación para variar, en los que se observaba comunicaciones del hijo del alcalde con algunos funcionarios, por ejemplo con Cynthia Puga, que era el brazo derecho del alcalde Yunda, y se hablaba de algunos contratos, de algunos negocios. Entonces definitivamente este hecho sí le afectó mucho la imagen al alcalde Yunda, y este hecho sigue siendo investigado. Y también la compra de las pruebas rápidas de detección de COVID-19, en donde también habría habido irregularidades. Esto también está siendo investigado. Pero mira tú que por estos hechos que son más graves, incluso mediáticamente... No está siendo enjuiciado. No está siendo, o sea, la salida de él no es por estos hechos graves, sino que se agarraron de un tema contemplado en el COTAD, y que tiene que ver justamente a la participación ciudadana, que supuestamente el alcalde de Quito no cumplió, y hubo los votos para la remoción, y esto se resolvió de esta manera. Así que bueno, la suerte de Jorge Yunda está echada, no tiene ya nada que hacer, y ahora él ha dicho que va a emprender la pelea a nivel internacional.
Oye, vamos a ver, porque a mí me llama la atención que hay algunos actores económicos de algunas empresas que tienen algunos acuerdos con licitaciones que dan dudas o generan dudas en torno a la gestión de la alcaldía. Vamos a investigarlo acá con Don Chimi y vamos a ver qué se puede revelar al respecto de eso, porque preocupa mucho la situación de la ciudad, preocupa mucho las licitaciones en marcha, preocupa lo del metro de Quito. Preocupa también lo del transporte público. De hecho, algún momento lo denunciábamos en este espacio, no específicamente en 7F, sino en Bajo el Ocaso, las irregularidades en torno a la mejora del transporte público en la ciudad, en la capital. Entonces, yo creo que vamos a tener que monitorear este tema, cómo va avanzando, no solo con el caso Yunda, sino con la gestión en sí misma, que creo que es lo que nos preocupa a todas y a todos. Así sí, que lo que nos preocupa, con esto cerremos, lo que nos preocupa especialmente a los quiteños, es que haya una gestión que favorezca a la ciudad. Mira, yo en el trayecto que vengo para acá, siempre, a veces me descuido y siempre caigo en los mismos huecos, en los mismos baches, y ese rato me maldigo porque digo, no, ¿cómo es que esto ya lleva meses y no pueden arreglar? Sí. Entonces, mira, recientemente habíamos anunciado que se posterga la entrada de operación del metro de Quito, ahora será para julio del 2022, un año más, mira. Tú ves que se ha desbordado también el problema de la inseguridad, las ventas en la calle, la recolección de basura también todavía tiene problemas, y en definitiva hay muchos problemas, y esto no se soluciona evidentemente con la salida de Yunda. Sí, el problema es más complejo, yo creo que polimorfo, me gusta esa palabra a mí para describir esta clase de hechos. Y pues bueno, vamos a echarle leña al tema, vamos a ver cómo se va solucionando y vamos a estar pendientes y monitoreando este asunto. Yo les quiero pedir que por favor no se muevan de la señal de Pichincha, de Radio Pichincha, de Pichincha Comunicaciones, quédense con nosotros. ¿Te parece, Adrián, si pasamos revista por el caso Haití? Vamos Andrés. Entonces, Chris Maila, que está ayudándonos en la transmisión en este momento, y que tenemos a Javi Bisuete en los controles, dennos una manito con lo que dijo el canciller colombiano. Bye. Frente al magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en el día de hoy, la Interpol ha solicitado oficialmente información al gobierno colombiano y a nuestra Policía Nacional sobre los presuntos responsables de este hecho. Inicialmente, la información señala que son ciudadanos colombianos, miembros retirados del Ejército Nacional. Hemos dado las instrucciones por parte del Gobierno Nacional a nuestra policía y al Ejército para que de inmediato se preste la colaboración en el desarrollo de esta investigación para que se esclarezcan estos hechos. Toda la disposición de nuestra fuerza pública con la hermana República de Haití. ¿Qué te parece esta apreciación? A ver, esto es bastante complicado porque yo les comento que al menos hay 26 colombianos entre los sospechosos extranjeros de este magnicidio. Y más allá de la nacionalidad, yo no quisiera que caiga en el ámbito de la polémica, de la crónica roja alrededor de la construcción de este encuadre noticioso que dice que colombiano asesinó. No. Esto es preocupante porque se produce en Haití, y lo que se ha dicho en algunos medios de comunicación es que estas personas han sido mercenarios contratados para efectuar el magnicidio de Jovenel Moïse. Y esto es preocupante porque al momento ya tenemos algunas personas arrestadas por este caso. Fíjense en esto. Haití arrestó a 17 sospechosos extranjeros por el magnicidio, pero también hay que hacer la salvedad y matizarlo con que son al menos 26 las personas involucradas. Y entre esos también están estadounidenses. Eso es también importante decirlo. A ver, este magnicidio se produce, fue el día el día miércoles, se produce este magnicidio, entran a tiroteos en la zona residencial del presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse.
en una zona residencial donde hay cámaras logran capturar algunas imágenes de estas personas, de estos mercenarios que iban fuertemente armados. O sea, como en una escena de película, entran con metralletas, con pistolas, con esto, empiezan a tirar bala y por un megáfono advertían que esta era una operación de la DEA. Después salió el portavoz de la Casa Blanca a desmentir que sean miembros de la DEA. Pero resulta que entre las personas capturadas están también estadounidenses. Curioso, ¿no? Muy curioso y llama muchísimo la atención porque hay una investigación que está en marcha que trata de revelar qué es lo que sucedió. Por ejemplo, 15 colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano, esto aquí está mal redactado evidentemente, porque tienen un origen, pero son estadounidenses, están bajo la custodia de la policía en este momento. Mientras que otros 3 ciudadanos colombianos fueron abatidos en tiroteos con la fuerza de seguridad. Este es el primer balance oficial que revela el gobierno haitiano, de estos supuestos mercenarios que han ingresado a la residencia de Haití y que posteriormente se dieron a la fuga. ¿Qué reflexión, qué comentario nos puedes traer al respecto de esto, estimado Churri? ¿Qué digo, aquí lo primero que a mí se me viene a la mente es aclarar si es que hubo algún complot o si es que hay participación extranjera. Porque mira tú, el ministro de Defensa de Colombia ha reconocido que en efecto las personas que han sido hoy detenidas son militares colombianos retirados. Y si tú analizas las imágenes del armamento sofisticado que ellos tenían, yo no creo que los militares retirados se lleven las armas a sus casas, ¿no? Entonces, ¿de dónde salieron esas armas? Porque son sofisticadas. Lo que habría que investigar es si es que ese armamento pertenece a algún ejército, en este caso de propio Colombia o de otros países. Lo segundo que se debe determinar es, y esto se podrá dilucidar con las investigaciones, ¿quién planificó esto? O sea, ¿quién es el autor intelectual? Porque si bien han sido detenidos los actores materiales, que son quienes portaban las armas y perpetraron este ataque, la incógnita es quién ordenó esto, cómo se planificó, qué grupos políticos, cuánto les pagaron, etcétera. Porque curiosamente uno de los haitianos estadounidenses afirmó ante un juez de paz que él había conseguido el trabajo por internet, fíjate tú, o sea, sí. O sea, así de tan fácil, o sea, por internet se estaba reclutando gente a mercenarios para que vayan y asesinen a un presidente de la República. Locura, entonces, ¿no? Esto no es un crimen así nomás, o sea, esto ya tiene otra connotación, así que es muy importante que las investigaciones avancen para dar con los autores intelectuales. Ayer ya habíamos analizado ampliamente el tema político de Haití, habíamos pasado revista diciendo que ha habido muchos problemas, a pesar de que este ha sido el primer país que se independizó en el año de 1804, pero ha sido también el país más inestable de la región en el tema político. Habíamos dicho que en 35 años hubo 20 gobiernos y también ha habido otro tipo de problemas como la pobreza y la inseguridad. Y lo que tú también señalabas del día de ayer, que es un dato revelador también, porque ya las elecciones en Haití debían celebrarse, las elecciones presidenciales, el 26 de septiembre, es decir, faltaba un poco más de 2 meses para que el presidente termine su mandato y él no podía postularse para una reelección, pero al mismo tiempo el presidente asesinado es quien estaba liderando que se convoque a una nueva constituyente, y esto seguramente causó el rechazo de muchos grupos políticos, y por ahí podría haber algún nexo para que se haya planificado este ataque sin precedentes. Fíjate en estos datos que me llaman la atención de BBC News, póngale atención y mucho cuidado, porque la policía haitiana, que abatió a 3 colombianos, algunos que han participado incluso en el ejército colombiano, dice lo siguiente: la policía haitiana incautó municiones, dólares, rifles de asalto, machetes
radios de comunicación de doble vía, cortadores de pernos y martillos, chaleco antibalas, 2 placas de vehículo de alquiler y numerosos teléfonos celulares. Es decir, que esto ya estaba premeditado, ya estaba orquestado, ya había sido planificado y parece que tenían todos los juguetes para cometer este magnicidio y este delito. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque poco se sabía de los instrumentos que se utilizaron. Al comienzo decían que evidentemente se sabe que son algunos mercenarios, se dijo que eran de la DEA, después se desmintió, después resulta que han sido 2 estadounidenses de origen haitiano y 26 colombianos, de lo que se tiene conocimiento hasta este momento. Y preciso algo, el ministro que escuchábamos al comienzo es el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano. Él ya involucró a estas personas, ¿no es cierto?, de Colombia dentro de este magnicidio, y lo que a mí me preocupa es que no ha existido tampoco un pronunciamiento contundente por parte de la comunidad internacional. La Casa Blanca salió a repudiar el magnicidio, evidentemente, y a desmentir que esto sea de la DEA, porque algún momento se lo señaló directamente a Estados Unidos. Pero a Colombia le golpea en una situación también bastante complicada en su país, con un paro nacional de más de un mes ya, con una situación bastante calamitosa, con denuncia de vulneraciones a los derechos humanos. Se habla de más de 500 muertos durante el paro nacional. Se habla con un ajuste estructural en términos económicos bastante agresivo y fuerte, y se habla de desapariciones forzosas. Entonces yo me pregunto, frente a esta situación, ¿cómo queda parado Colombia? Y si evidentemente esto le va a pasar factura, porque hay algunas especulaciones en torno a que estas personas de origen colombiano hayan pertenecido al ejército colombiano. ¿Qué consideras? Sería muy grave, y sí, también coincido en el tema de que ha sido un tanto tibia, ¿no?, la acción internacional. Si bien el día de ayer hubo algunos pronunciamientos de algunos mandatarios, incluido nuestro presidente de la República, que no podía ser de otra manera, en el sentido de condenar este hecho, porque sí, esto es algo muy, muy lamentable, pero sí ha sido tibia, digamos, los pronunciamientos, e incluso yo considero que debería haber pronunciamientos en el sentido de una cooperación internacional, especialmente por parte de los Estados Unidos. No sé si tú recuerdas, Andrés, en lo que sucedió acá en el Ecuador a inicios de 2018, cuando hubo la explosión con un atentado con coche bomba en San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. A la 1:45 de la mañana. Exactamente. Y casualmente no hubo muertos, exactamente, ¿no? Y bueno, y eso todavía no ha sido aclarado qué mismo pasó. Pero en este caso que te estoy mencionando, hubo la colaboración de la DEA, de los Estados Unidos. Vinieron agentes, del FBI también, vinieron agentes norteamericanos y se desplazaron a la zona de los hechos y colaboraron en la investigación. Así que en ese sentido también sería saludable, ¿no?, que la DEA, el FBI, pudieran colaborar con las investigaciones de este hecho, porque es sumamente grave, sumamente preocupante. Insisto, se requiere saber quién planificó esto, cuánto costó, y seguramente la planificación no es que se lo hizo en 2 días, en 3 días. Mira, ya describíamos el tipo de armamento y otros implementos que tenían estas personas, y esto debió haber sido planificado incluso en meses, porque se salió a la perfección este atentado, ¿no? Entonces sí sería muy saludable que haya una mayor cooperación internacional para que se pueda investigar este hecho. Oye, me quedo con esto que dijiste, qué bueno que lo traes a colación, porque a veces uno dice teoría de la conspiración y no es así. Yo creo que lo más prudente es abordar los hechos, y creo que eso es lo sensato. Pero fíjate en este dato que a mí me llama la atención. Según medios haitianos, se ha confirmado que los 2 detenidos estadounidenses de origen también haitiano, pero estadounidenses, alegaron que habían sido contratados como traductores para los colombianos. Esto es bastante simpático. Hay que ponerle cuidado a qué va a pasar con estas 2 personas, porque efectivamente y evidentemente se dijo cuando se inició la operación que las personas eran agentes de la DEA,
mediante un megáfono para calmar los ánimos en el barrio en el que estaban operando ahí en Puerto Príncipe, el barrio residencial que alojaba el presidente de la República, Jovenel Moïse. Entonces esto me llama la atención, porque resulta que las personas son detenidas de la embajada de Taiwán. Con un escueto comunicado de Taiwán se informa que las personas capturadas fueron apresadas en sus instalaciones, a 11 sospechosos. Fíjate tú, a 11 sospechosos. Y bueno, esto a mí me llama la atención, ¿saben por qué? Porque acá tampoco nunca se ha esclarecido la participación y la injerencia de estos grupos especializados de Estados Unidos. Entiendo que el señor Carlos Vaca Mancheno en su momento pidió la asistencia internacional de la DEA y del FBI, de estos cuerpos especializados a través de la Embajada de Estados Unidos. De hecho, el señor me lo confirmó a mí. Y digo esto porque no existe ningún informe que diga cómo fue el procedimiento del peritaje, qué hallaron, qué revelaron. ¿Se filtró alguna información al respecto? Y me estoy refiriendo a lo sucedido en Mataje, en San Lorenzo, en Frontera Norte. Y resulta que lo que dijo Adrián con la explosión del primer coche bomba en la historia de este país sucede a la 1:45 de la madrugada en un fuerte policial estratégico en una zona fronteriza donde se alojaban más de 200 policías y qué casualidad, no hubo muertos. Y resulta que lo que se utiliza es tetanitrato de pentaeritritol, un explosivo usado para exploración minera. Entonces esto llama muchísimo la atención porque a la final nunca se hizo un informe en el que se detalle por qué pasó, por qué sucedió esto, de qué manera se lo dio y cuál fue la participación y la injerencia de Christopher Rigopoulos, el agente que encabezaba el equipo especializado del FBI y que, dicho sea de paso, también estuvo en Tanzania en las investigaciones y en las Torres Gemelas. ¿Qué te parece? Sí, y también tiene mucho sentido lo que tú mencionabas de la declaración que habían hecho medios de Haití referentes a que estos dos ciudadanos haitianos estadounidenses fueron contratados como traductores, porque sí, evidentemente, si es que va un grupo de exmilitares colombianos a este país en donde se habla el creole, pues obviamente necesitaban traductores. Claro. Entonces ahí se va articulando muchos elementos. Que, es un rompecabezas, sí, pero esto es un magnicidio que merece la atención de toda la comunidad internacional y por supuesto de las autoridades y que los periodistas de investigación pongan muchísima atención sobre este hecho. Amigos, se nos acabó el tiempo. Nos vamos, nos vemos a la tarde con Bajo el Ocaso, el relato en caliente. Ahí sí ya somos el Chimi y yo Churri. Y recuerde. Y ahí le ponemos picante, ¿no? Mucho picante. Mucho picante. Recuerde, gracias a Javi Bisuete en los controles, a Chris Mail en la transmisión y a ustedes que tienen las conclusiones. Nos vemos a la tarde. See you late. Gracias, amigos.